Pues hoy vamos a ir con el tema de discapacidad auditiva. ¿eh? Si queréis preguntar dudas antes o alguna cosa, contestamos primero dudas y si no, pues yo explico un poquito el tema. Aunque es fácil de entender. Recordar que el tema 3 se estudia por el PDF que colgó el equipo docente. Y que además en este tema 3 hay también un artículo y un vídeo y una actividad para contestar unas preguntas, que es una actividad de autoevaluación, que no genera nota, pero sí que es importante que la hagáis para ver si, después de leer el artículo y después de ver el vídeo, que intentéis contestar las preguntas y si os dice que no es correcta vuestra contestación, pues que reviséis por qué no es correcta, porque de estas preguntas puede haber en el examen. Además, el vídeo es muy entretenido, es un experto en audición, en pedagogía, en audición y en implantes cocleares y tal, y el artículo sobre implantes cocleares. ¿eh? Así que, bueno, que os animo a que lo veáis y a que hagáis las actividades. ¿Vale? Bueno, pues vamos con la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva, bueno, sabemos que la audición es un proceso que es complejo, que no es sencillo. No es solo oigo y ya está, sino que ahí se dan toda una serie de historias muy interesantes, ¿no? Como una onda de sonido pues entra por nuestro oído, el oído externo, la oreja, pasa por el pabellón auditivo y ahí tiene forma de onda, pero luego cuando llega a los huesecillos se transforma en una energía mecánica que mueve esos huesos, que producen una vibración, que después de los huesos pasa a ser una energía hidráulica porque mueve este líquido que tenemos en la cóclea, y de ahí ya pasa a ser una energía electroquímica, ¿vale? Que va a nuestra corteza cerebral y ahí se convierte, en lugar de ser algo fisiológico, se convierte en algo psicológico, porque nuestro cerebro interpreta esa onda con un significado, ¿vale? Por tanto, esto que parece sencillito, pues al final es un tema muy complejo, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad auditiva, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de problemas para oír, lo que se llama hipoacusia, desde ahí hasta una sordera profunda en la que no se oye prácticamente ningún sonido. Por tanto, abarca muchas cosas la hipoacusia. ¿Cómo se clasifica? Pues hay distintas clasificaciones. Hay una clasificación que es por localización, que es lo que falla en todo este circuito. Y por localización puede ser una sordera o una hipoacusia de transmisión o conductiva, que es un problema mecánico entre el oído externo, la oreja, y el oído medio. También puede ser de percepción o neurosensorial si afecta al órgano de Corti y a las vías de los centros nerviosos y auditivos, o puede ser mixta, que afecte tanto a la parte del órgano de Corti o a la parte del cerebro que recibe esa información, y además puede haber también un problema más físico en el oído medio o el oído externo. En cuanto a cómo se clasifican por el momento de aparición, entonces podemos hablar de sordera congénita, que es la que se da pues prácticamente en el nacimiento, hasta los 3 meses. Las prelocutivas, antes de que el niño aprenda a hablar, que son de los 3 meses a los 2 años. Las perilocutivas, que es alrededor de ese periodo del lenguaje, de los 2 a los 4 años. O poslocutivas, que es una vez ya se ha adquirido el lenguaje. Por ejemplo, serían poslocutivas la sordera de una persona mayor que va perdiendo oído, ¿no?
pero que ya había aprendido a hablar, ha hablado durante toda su vida y luego va perdiendo audición, una persona adulta. En cuanto a grado de afectación, la clasificación más habitual es considerada leve, moderada, severa o profunda, en función de cuántos decibelios menos hay respecto a lo normal, ¿no? Cuando son leves significa, hola, ¿qué tal? No te preocupes, siéntate. ¿Ves la pantalla? Vale. ¿Te llamas? Raquel. Vale, tenemos aquí a nuestra compañera Raquel, que está presencial. Vale, y por online ha entrado J. Croix o Croix. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Bueno, me lo escribes, ¿vale? Cuando tengas un momentín. Ah, Mayola, a ti no te había visto, Mayola. Ahora ya ve tu nombre. Vale, pues esto. Seguimos, ¿eh? Entonces, por grado de afectación, os comentaba que podía ser leve, que es cuando personas tienen dificultades para oír o para entender algunas palabras, no oyen del todo bien, no oyen claro, preciso. Moderada ya es cuando tienen muchas dificultades para percibir palabras, eso cuando está entre 41 y 70 decibelios puede mejorar con audífonos, la leve también puede mejorar con audífonos. La severa es que no permite escuchar ni la voz, también requiere audífonos sí o sí, no es opcional. Y en la profunda es una ausencia total de sonido. Para que os hagáis una idea, una persona con una sordera profunda podría oír en una pista de aterrizaje el despegue de un avión, ¿vale? Más o menos, podría oír ese sonido. O sea que tiene que ser un sonido muy potente para que lo pueda oír. Juárez y Montfort, por su parte, hacen otra clasificación respecto al grado de afectación. Y hablan de audición normal, que es la capacidad para reconocer e imitar cualquier sonido del habla, incluso palabras desconocidas. Esto es, cualquiera de nosotros y nosotras hemos tenido una audición normal, si no tenemos problemas de audición. Si nos dicen parripo, es una palabra que no conocemos, pero la podemos oír y la podemos repetir. Has dicho parripo, ¿vale? Porque la he oído y soy capaz de volvértela a decir. Una persona con audición funcional, que sería la siguiente, es una persona que tiene capacidad para percibir palabras y frases que ha aprendido previamente. Por tanto, tiene una pérdida moderada, incluso severa, pero tiene un apoyo protésico y entonces puede escuchar más o menos bien, puede aprender a escuchar más o menos bien, puede repetir palabras cuando ya las ha aprendido, pero... pues me alegro, María del Mar, que ya hayas podido entrar. Buenas tardes. Bien, en la audición funcional, aunque puedan aprender, pues quizá porque tienen un implante coclear puesto, porque los audífonos le permiten, las palabras que pueden repetir son aquellas que ya han aprendido y para aprender una palabra nueva necesitan trabajarla un poquito más, que se la repitan varias veces, acertar con la pronunciación, etc. Si es una palabra totalmente nueva, van a tener más dificultades que una persona con una audición normal que puede repetir cualquier palabra aunque sea desconocida. Y cuando hablamos de audición residual, es aquella que solo se percibe el habla por textura labiofacial y con mucho apoyo contextual. Sería lo correspondiente a la severa o profunda. Esta es la clasificación que hace Juárez y Montfort. El vídeo que hay colgado del tema, si no me equivoco, es de Montfort, que trabaja en una escuela con niños y niñas sordos y entonces sabe muchísimo del tema, es un súper experto del tema, ¿no?
Y entonces esta clasificación pues es como más útil para los profesionales, ¿no? Que saber cuántos decibelios ha perdido o no ha perdido. Lo que nos interesa es saber qué puede hacer con esta audición que tiene. Por eso esta clasificación es más adecuada. Cuando hablamos de hipoacusia, hipo es menos oído, ¿no? Menos audición. Hipoacusia, normalmente hipoacusia y sordera se utilizan como sinónimos, ¿eh? Pero la sordera realmente solo sería la sordera profunda. Cuando decimos una persona sorda, solo lo tendríamos que decir cuando esta persona tiene una sordera profunda. Cuando son leves o moderadas, lo adecuado sería hablar de hipoacusia y no de sordera porque sí que oyen. Lo que pasa es que oyen menos. Vale, un poquito etiología de prevalencia. Sabemos que algo más del 5% de la población tiene hipoacusia moderada y el 91% son adultos por distintas causas. La vejez es una de las principales. A medida que nos hacemos mayores, igual que perdemos vista, perdemos oído, perdemos movimiento, perdemos un poquito muchas cosas, ¿no? Y, y también puede ser, pues, porque hayamos tenido, yo qué sé, pues problemas de rotura de tímpano por múltiples causas, accidentes, no sé, 1000 causas. El 33% de los que son mayores de 65 tienen pérdida de audición, que se llama previacusia en este caso. La pérdida de audición por una cuestión de edad, de vejez. En cuanto a niños recién nacidos, 1 o 2 de cada 1000 presenta hipoacusia severa o profunda. Son bastantes, porque aunque hablemos de cada 1000, hablamos de hipoacusia severa o profunda. Y este porcentaje aumenta cuando están en población de riesgo. Por ejemplo, vienen de familias donde ya padres, abuelos, tíos son sordos. El 20% tiene causas genéticas, el 40% causas adquiridas y un 40% causas desconocidas. Esto ya nos tiene que sorprender. Ya hemos visto el tema de la diversidad física. ¿Física? No, intelectual, la que vimos la semana pasada, que también tampoco se conocen las causas. O sea, muchas de las discapacidades que vamos a ver no se conocen exactamente las causas. Sabemos que normalmente hay una mezcla entre causas genéticas, causas ambientales, etcétera, pero no se sabe con exactitud. Las que son de inicio temprano, en niños muy pequeños, el 60% sabemos que son genéticas y de estas el 30% de las prelocutivas, de las que se tienen antes de aprender a hablar, recordemos de los 3 meses a los 2 años, son por síndromes, por ejemplo, síndrome de Down. Sabemos que la mayoría tiene problemas de hipoacusia, suelen tener problemas de oído. Y el otro 70% de estas que son genéticas, pero que sabemos que son genéticas porque sus padres lo tienen, sus abuelos lo tienen, por tanto ahí tenemos la casi seguridad de que es un tema genético, pero no sabemos qué genes son los que están provocando esto o qué es lo que pasa exactamente. El 40% de las ambientales se deben a factores de riesgo durante el embarazo. Por ejemplo, haber recibido un rayos X sin saber que uno está embarazada, que una está embarazada, ¿no? O a partir del nacimiento, por ejemplo, un bebé que haya tenido meningitis, que le puede afectar al oído, una infección que haya tenido la madre durante la gestación, yo qué sé, rubeola, hay muchos factores de riesgo. Siempre tengamos en cuenta que hay esa interacción entre la predisposición genética y los factores ambientales. Hay personas cuyos padres son sordos y sus hijos no son sordos. Por tanto, aunque haya una predisposición genética, no necesariamente esa persona va a presentar sordera. Vale, en cuanto a factores de riesgo, están recogidos en el temario tal cual, los he puesto aquí. Los factores de riesgo
pues cuando hay sospecha de hipoacusia o retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje, eso es un factor de riesgo. Si, por ejemplo, si un bebé vemos que no reacciona a sonidos, ahí tenemos que empezar a correr. Es un factor de riesgo. Podrían no reaccionar por otros motivos. Podrían no reaccionar, pues porque, tal vez porque no tiene visión. O podrían no reaccionar por otros motivos, ¿no? De tipo intelectual. Pero si no reacciona a los sonidos, vamos a hacer pruebas. Porque haya una historia familiar de hipoacusia infantil permanente, tema genético, cuando ya es una familia, cuando ya la familia es sorda o tienen hipoacusias, pues ya esa familia, los médicos están atentos al desarrollo del bebé porque tiene muchas papeletas, ¿no? Cuando hay ingreso en la UCI en neonatos y el ingreso es de más de 5 días por causas como y que incluye, por ejemplo, oxigenación extracorpórea, ventilación asistida, todo lo que tenga que ver con una mayor oxigenación del cerebro en un niño, pues porque ha nacido con el cordón umbilical enredado al cuello, porque el parto ha sido muy problemático y ha perdido oxígeno, 1000 causas, y lo tienen que ingresar en la UCI con la reventilación. Ahí también tenemos un factor de riesgo, entonces habrá que estar atento también. Cuando hay infecciones intrauterinas, como herpes, sífilis, rubeola, este tipo de cosas, toxoplasmosis. De ahí viene lo de que a las embarazadas no les dejen comer según qué cosas, ¿no? Para evitar este tipo de infecciones. También puede ser por anomalías craneoencefálicas, que el conducto auditivo tenga una malformación, esté aplastado, no pase bien la onda de sonido. Hay un síndrome que sabemos que se tiene porque suele salir un mechón de cabello blanco así en la frente, que también suele incluir sordera. Síndromes que ya se conoce que incluyen sordera, enfermedades neurodegenerativas, conocidas también, infecciones postnatales, como después de nacer, meningitis, varicela, herpes, este tipo de infecciones puede provocar hipoacusia, traumatismos craneales, un niño que se caiga, un bebé que se te cae al suelo, puede tener un traumatismo que le provoque problemas de oído. Bien. ¿Qué pasa si hay problemas de oído? Acordaos de lo que hablábamos en el tema 1, aquello de la navaja suiza, que decíamos. Una discapacidad no es solo una discapacidad, afecta a muchísimas otras cosas cuando hablamos de una discapacidad en un niño pequeño, cuando es un trastorno del desarrollo. Porque una sordera adquirida por una persona de 65 años no es que no sea importante. Es importante porque la persona se aísla, puede tener depresión, puede sentir que no comparte nada con los demás y todo esto tiene unos riesgos sociales, sobre todo. Pero no le afecta ni a la capacidad de hablar, ni de comprender, ni de leer, ni de nada de todo esto. Sin embargo, un niño pequeño que nace sordo, eso sí que le va a afectar a su capacidad para hablar, para comunicarse, y todo eso sabemos que si no se comunica, pierde otras opciones de desarrollo de otros procesos superiores, ¿no? Como capacidad de abstracción, de secuenciar, de lectoescritura, muchas cosas que luego le van a perjudicar también a la hora de estudiar, a la hora de relacionarse, ¿no? Y todo esto va haciendo como una cascada, como una bola de nieve, que al final hay muchas cosas que se ven afectadas. Por tanto, no es solo, no oye, pues hacemos otra cosa. No, no es tan sencillo el tema. Lo que pasa es que hay muchísima variedad, porque
primero, hay niños que tienen una audición más o menos normal, pero que no llega a la normal, que habrá que utilizar pues algún tipo de prótesis. Algunos que nacen sin nada de audición, algunos que la audición la pierden, pues imaginaros, cuando ya ha aprendido a hablar, a los 5 años, a los 6 años, por un traumatismo, por ejemplo, va a ser muy diferente lo que tengamos que hacer. Entonces, lo que nos interesa, sobre todo, es aprovechar la neuroplasticidad del bebé, porque si no puede oír, tenemos que conseguir que se comunique con nosotros de otra manera, o de todas las maneras posibles, ¿vale? Por tanto, será imprescindible una estimulación sensorial temprana, dado que todas estas áreas cerebrales son interdependientes y se van a ver afectadas. Sabemos que la falta de estimulación auditiva temprana provoca cambios en la corteza primaria y secundaria, tienen menos sustancia blanca, menos densidad neuronal, con todo lo que ello conlleva a nivel intelectual, y que la plasticidad cerebral nos permite, mediante mecanismos compensatorios, que eso no ocurra, que no perdamos corteza cerebral. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, un niño o una niña que aprende lengua de signos ya se está comunicando, con lo cual esos otros procesos cerebrales no se van a ver afectados, porque la comunicación la tiene, ¿vale? Que es lo más importante, es que tengamos algún sistema de comunicación. Por ejemplo, sabemos que los niños sordos respecto a los oyentes tienen mejores habilidades visuales, de detección y reconocimiento de expresiones emocionales, de reconocimiento de rasgos faciales y activación auditiva por estímulos sensoriales no auditivos, es decir, que la corteza cerebral auditiva, aunque los estímulos no sean auditivos, sí que se ve beneficiada, ¿vale? Por tanto, compensan aquellas pérdidas con otras ganancias y el cerebro compensa una cosa con otra. Es la ventaja que tiene el cerebro, sobre todo a edades muy tempranas. También aumenta la sustancia gris en áreas visuales. No sabemos exactamente por qué, pero se supone que al utilizar sobre todo el sistema visual, se potencia el sistema visual, aunque va compensando la carencia del sistema auditivo. Esto sí tiene un sistema de comunicación de lengua de signos o cualquier otro sistema. Por tanto, la lengua asignada es un factor protector. Nos aseguramos de que no pierda otras cosas que un niño sordo sin comunicación perdería. En cuanto a las consecuencias en el desarrollo del lenguaje, de tener falta de estimulación auditiva, sabemos que los bebés sordos balbucean más tarde y sin ayuda protésica presentarían retrasos y alteraciones en la articulación del habla y del lenguaje. Si tienen ayuda protésica, es un factor de protección. Vamos a paliar ese efecto. También se altera el aprendizaje del léxico y de la prosodia. El léxico es el aprendizaje del número de palabras, ¿no? Y la prosodia, que es la entonación, esta que todos tenemos como una entonación, ¿no? Al tener menos léxico, al verse afectada la prosodia, también se ve afectada la lectoescritura y, por tanto, las habilidades académicas. Parece que no tiene que afectar a las matemáticas, por ejemplo, pero no es verdad. Las matemáticas son un lenguaje, los problemas en matemáticas te los explican con un lenguaje natural y, por tanto, la no comprensión de ese lenguaje, de ese planteamiento del problema, impide que tú aprendas matemáticas. Y también tienen restringidas habilidades narrativas. Esto no tiene por qué ocurrir. Para eso estamos los profesionales, para que no ocurra. Entonces, también hay diferencias en cuanto a si el niño con dificultades auditivas ha nacido en una familia de padres sordos o de padres oyentes.
En este caso, el niño sordo de padres oyentes tiene más problemas que el niño sordo de padres sordos. Los padres sordos ya tienen un lenguaje, que es la lengua de signos, con lo cual empiezan automáticamente a dirigirse a su hijo o a su hija en lengua de signos. Están estableciendo comunicación desde el minuto uno. Sin embargo, los padres de niños sordos, que son oyentes los padres, se encuentran en shock primero, pasa un tiempo. Todo ese tiempo que pasa, sean semanas, sean meses, es un tiempo que estamos perdiendo. ¿eh? Eh, claro, al principio los padres tienen un shock emocional de, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Mi niño es sordo. Hay una primera fase en la que tienen que hacer un diagnóstico al niño. Los diagnósticos, como veremos luego, no son muy fiables hasta al cabo de unos meses, o por lo menos para saber exactamente qué pasa. Las pruebas son mejores y más específicas al cabo de 6 meses que hay recién nacido. Porque ya recién nacido se puede ver si hay un problema de audición. Pero bueno, entre que le hacen un diagnóstico, que les están explicando qué intervenciones se pueden hacer y cómo se puede manejar el tema, ahí han pasado unas semanas. Y hay una segunda fase, tras el shock, porque claro, tampoco le podemos pedir a los padres que lo asuman en 2 minutos y empiezan a ponerse las pilas, ¿no? En que se tienen que asimilar qué consecuencias puede tener la sordera. Muchos padres y madres, pues al principio, cuando les dices que es un niño, tiene una diversidad, la que sea, porque pasan todas, pueden, depende de la personalidad que tengan, pues pueden tener como una primera reacción de optimismo poco realista, ¿no? Que es, bueno, vale, pero hay muchos casos en que esto funciona muy bien y al niño no le va a pasar nada, seguro que no sé qué. Y empiezan a montarse la película de que no es cierto. Es como una fase de negación, ¿no? Esto es normal, puede pasar. Exacto, como las fases del duelo, ¿eh? Pero al final es una pérdida. Porque tú tienes unas expectativas respecto a tu hijo y cuando se ven negadas esas expectativas, se puede vivir como una pérdida. Por tanto, hay esa fase de duelo, como tú dices. Eh, cuando ya pueden tomar conciencia, unos lo harán más rápido que otros, de las consecuencias a largo plazo de la discapacidad y ya en contacto con profesionales y tal, entonces cuando ya pueden tomar decisiones sobre qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comunicar con este niño. Aprendemos nosotros lengua de signos, le ponemos un implante coclear y le hablamos, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí, claro, es fundamental el apoyo de todos los profesionales, médicos, educadores, logopedas, que son los que mejor pueden aconsejar, sobre todo a padres que no tienen ni idea del tema. Pero los padres sordos conocen el tema perfectamente, no necesitan tanto apoyo. Cuando los padres son sordos, pues normalmente se opta por lengua de signos. En muchos casos, en algunos casos, deciden utilizar lengua de signos y además poner prótesis o implante coclear para que el niño sea bilingüe. Hablo lengua de signos y además voy aprendiendo a oír, ¿vale? Esto sería lo ideal siempre que la prótesis o el implante sea posible. Si bien, perdón, voy a beber un poquito de agua porque me quedo con la garganta seca. Si bien hay padres, bueno, lo va hablando durante el tema, pero no profundiza mucho. Hay todo un debate entre la comunidad sorda y la comunidad oyente y tal. Pues hay diferentes sensibilidades. Unos consideran que la comunidad sorda tiene su propia lengua, que es la lengua de signos, y que no tienen por qué ponerle una lengua diferente, ¿vale? Y entonces no ven ninguna ventaja a que el niño oiga o que utilice la lengua oral. Y hay otros pues que prefieren que haga las dos cosas, ¿no? Que sea bilingüe. Cuando los padres son oyentes, si se, si se eh, si deciden hacer las dos cosas, también que el niño sea bilingüe, lengua de signos y lengua y una prótesis o un implante coclear,
en ese caso ellos tienen que aprender lengua de signos. Claro, la lengua de signos es una lengua, no se aprende en 2 días. Es una lengua como si quieres aprender alemán, necesita unos añitos para aprenderla bien, ¿no? Eh, y eso implica pues mucha dependencia de los profesionales. El implante coclear, lo ideal es colocarlo durante el primer año porque el ya ir escuchando sonidos pues aprovecha esa plasticidad neuronal y favorece la maduración cerebral y el lenguaje oral. Y es imprescindible, aún así, el apoyo escolar y familiar, porque el implante coclear no significa que el niño oiga igual que un niño oyente, no oye de la misma manera. Lo que pasa es que aprende a oír de una forma muy parecida, pero el mecanismo del implante coclear es diferente del mecanismo del oído. Por tanto, no se oye exactamente igual y puede haber dudas en algunos tipos de sonidos que se parezcan. Bueno, hay ciertas dificultades que hay que ir observando para que el niño pueda aprender bien. Por tanto, no es le pongo un implante y a correr, sino que eso luego también tiene que ir acompañado de entrenamiento y de logopedas y tal. Vale. La controversia de la que hablábamos, lengua oral o lengua de signos, estos autores, Conway, Pisoni y Cronenberg, encuentran que los niños sordos tienen más dificultad para manejar información secuencial, incluso cuando no es auditiva, ya que el sonido implica estimulación secuencial y temporal. Es decir, cuando nosotros aprendemos frases, ¿no? O palabras, entonces dicen la A con la B con la A es A, va. Y vamos de izquierda a derecha, en nuestro caso, en Occidente, o si son árabes, pues al revés, ¿no? Pero sí que hay una secuencia, ¿no? Y hay una secuencia de sonidos, y primero va el sujeto, luego va el predicado, etcétera. Todo lo que es el lenguaje es muy secuencial y eso ayuda a lo que se llama andamiaje auditivo, que contribuye a habilidades como la manipulación de orden serial, por ejemplo, eh, ahora no sé por qué os he puesto esto del experimento de dos y tablet, porque no me acuerdo a qué experimento me estaba refiriendo. Pero bueno, hay muchas tareas que son secuenciales que el niño va haciendo que se van a beneficiar de la adquisición del lenguaje, ¿vale? Y también afectaría a la planificación y a las funciones ejecutivas, no solo al escuchar o no escuchar el lenguaje. Los niños no oyentes sabemos que muestran menos habilidad también en el manejo de símbolos. El juego simbólico, no sé si os acordáis de psicología del desarrollo, el juego simbólico es aquel que, yo qué sé, el niño coge una escoba y dice que es un caballo, ¿no? Este es el juego simbólico. Y que es importante para luego el desarrollo de la creatividad, para el desarrollo de la abstracción y de muchas otras cosas. Sabemos que es más tardío, pero aparece. ¿eh? Y sabemos que mejora en niños sordos que tienen lenguaje oral. Esto es como el apoyo al lenguaje oral, ¿vale? En pensamiento se dan las mismas etapas piagetianas que en los oyentes, pero es más lenta. Por tanto, el niño va a pasar por todas las etapas, ¿os acordáis de Piaget? Hasta el pensamiento abstracto y a la adolescencia, pero iría con un poco de retraso en cuanto a edad. No pasa nada mientras vaya asumiendo todas las fases. Y sabemos que las habilidades cognitivas como la planificación, la formulación de hipótesis, la abstracción, la memoria verbal, es mejor en quienes tienen mejor competencia lingüística. Pero una buena competencia lingüística la puede tener un oyente o un sordo. Una persona sorda pero que se maneje muy bien con el lenguaje, pues porque tenga un implante o porque desde muy pequeño esté aprendiendo y puede tener un manejo de la lengua muy hábil. Y un niño oyente también o no. Hay niños oyentes que son muy lentos aprendiendo a hablar, hablan muy mal, tienen muchas dificultades con el lenguaje, con la narrativa y
también tendrán más dificultades en estas habilidades cognitivas de planificación, de abstracción, de memoria verbal. O sea que van un poco unidas estas habilidades. No nos aclaran estos estudios qué es mejor, pero sí que parece como muy claro que lo ideal sería que sean bilingües. En Montfort, en este vídeo que presenta, que tenéis en los materiales, dice que ellos son partidarios, se elija lo que se elija, de poner todos los recursos. O sea, implante coclear, lengua de signos, bimodal, todo, lo hacemos todo, luego ya iremos retirando. Pero de momento, por si acaso, lo metemos todo. Y así nos aseguramos de que no hay carencias. Y luego si el niño acaba pues decantándose por solo lengua de signos, pues solo lengua de signos, pero habrá tenido la oportunidad de aprender al menos una parte de lengua oral. Que luego no la quiere usar, que no la use. O al revés, que luego no quiere usar la lengua de signos porque solo quiere usar la oral, que no use la lengua de signos, pero que ya la haya aprendido. Cuanto más, mejor, sobre todo en etapas muy tempranas. En cuanto al desarrollo socioemocional, porque claro, no es solo las capacidades cognitivas las que nos tienen que preocupar, sabemos que en el desarrollo socioemocional es fundamental y puede ser una barrera la discapacidad auditiva en la interacción social, con consecuencias emocionales y sociales durante todo el ciclo vital, no solo en la niñez, sino en la adolescencia y en la adultez, por ejemplo, para trabajar, pues es un problema. Por tanto, es fundamental acceder de forma temprana a intercambios comunicativos de calidad, sea lengua de signos, sea oral, porque esto es lo que nos permite la empatía. Esto de la teoría de la mente, que es ser capaz de ponerse en el lugar del otro, de saber qué es lo que el otro puede estar pensando. ¿Vale? Esto es fundamental para que nos relacionemos bien con los demás, para que tengamos amigos, para que nuestras relaciones sociales sean adecuadas. Si no hay comunicación, pues hay un retraso en este tipo de habilidades. Suele ocurrir con los niños sordos de padres oyentes, porque hay menos comunicación. Los padres oyentes, hasta que se pueden comunicar con calidad con su hijo, puede pasar un tiempo. Sin embargo, los padres sordos que hablan a su niño en lengua de signos tienen una comunicación de calidad y el niño es capaz de desarrollar estas. Hay también la percepción del mundo que tienen las personas sordas que usan lenguaje de signos y la percepción que tienen las personas oyentes aprendiendo y enseñando a niños sordos, ¿no? Claro. Es que la percepción del mundo es... La percepción del mundo de alguien que no oye es distinta que la de alguien que sí oye. Y si tienes la experiencia como perceptor del mundo, así, sabes transmitiendo a tú. Claro. Ahí es una discapacidad de los padres oyentes. Claro, exacto. Una diversidad. Exacto. La diversidad no está, como muy bien comentado nuestra compañera, la diversidad no está solo en el niño que no oye, está también en la sociedad que no es capaz de comunicarse con el niño. Muy buen apunte. Efectivamente, no nos olvidemos de que la discapacidad es la dificultad que pone la sociedad para que el niño se adapte, sea cual sea la diversidad. Entonces, bueno, pues esto es fundamental, tener un código de comunicación compartido. En adolescentes sordos se ha comprobado que hay una alta prevalencia de trastornos mentales, que normalmente no acuden a salud mental porque esto lo hablamos cuando hablamos de la comorbilidad entre dos trastornos, cuando uno es muy evidente, lo demás como que pasa muy desapercibido, nadie le hace mucho caso. ¿No? El niño está triste, bueno, es que es sordo, ¿no? Y que no tiene por qué estar triste, no tiene por qué estar deprimido, no tiene por qué tener ansiedad, no tiene por qué tener conductas autolíticas, que las puede tener un adolescente, también pasa cuando son adolescentes. Como es adolescente, parece que es normal que esté con las hormonas revolucionadas y esté deprimido. Bueno, no es normal. Hay muchos suicidios entre adolescentes.
que es verdad que tienen estos problemas hormonales, pero no solo, que pueden tener problemas sociales como cualquier adulto, como un niño. Entonces se le tiene que hacer caso, no se puede ignorar ese tipo de problemas. Bueno, pues esto, podemos imaginar un niño en una escuela donde que la escuela no esté preparada para comunicarse con niños sordos. No hablo solo de los profesores, hablo de la educación que tienen que dar a sus compañeros, porque los niños lo que necesitan es relacionarse con iguales, pues que se vea marginado, que se vea apartado, que todo esto al final a nivel emocional afecta mucho, se ve como un bullying, ¿no? O sea, en el mejor de los casos te apartan y en el peor de los casos te atacan directamente, ¿no? En cualquier caso puede provocar, puede tener consecuencias emocionales importantes. Por tanto, la inclusión social viene de la mano de detección temprana y empezar a actuar inmediatamente y desde luego utilizar todos los desarrollos tecnológicos que tenemos, que afortunadamente estamos en una época donde tenemos muchísimos, no todos, pero muchísimos, y tenemos que aprovecharlos. ¿Cómo se hace la detección? Bueno, los niños recién nacidos normalmente ya les hacen una prueba para comprobar si hay sordera o no, que es la de autoemisiones acústicas. Que lo único que comprueba es si la cóclea provoca eco, y si lo hace es que se responde a sonidos por debajo de los 30 decibelios, con lo cual en principio parece que tendría una edición normal, se aplica en pocos minutos y se aplica al nacer y al mes de nacido, en la primera revisión pediátrica, pero eso no detectaría una sordera adquirida o de inicio tardío en niños que por una predisposición genética o lo que sea, empiezan a tener sordera pues a los 3 meses, a los 5 meses, a los 6. Entonces, parecería que el niño no tiene problemas hasta que se empieza a descubrir que sí. Cuando hay factores de riesgo, antes de los 3 meses, lo suyo es aplicar esta otra prueba, que es la de potenciales evocados, la PEAT. Se aplica antes de los 3 meses poniendo al bebé a estímulos auditivos y registrando su actividad eléctrica del par craneal 8, que es el par craneal donde se conectan los implantes cocleares, que es mucho más fiable, también mucho más costosa, con lo cual no se hace a todos los niños recién nacidos, solo si hay motivos que nos hagan pensar que el niño puede tener problemas auditivos. Luego están las audiometrías por refuerzo visual, que son como las mismas audiometrías que nos hacen a los adultos, pero cuando los niños todavía no saben hablar, son muy pequeñitos, imaginemos 3 años, 4 años, la audiometría lo que se hace es, primero, con forma de juego, se enseña al niño a asociar un sonido, cualquier sonido, con la aparición de un juguete. Entonces el niño ya sabe que cuando hay un sonido hay un juguete, ¿no? Primero se hace este entrenamiento. Una vez hecho este entrenamiento, entonces ya se le van poniendo los sonidos, igual que los ponen a los adultos en una audiometría, que nos dicen, pulsa el botón cuando lo oigas, tú pulsas. Pues aquí en lugar de pulsar el botón, es cuando suena el sonido, se observa si el niño va buscando el juguete. Si lo va buscando, es que lo ha oído. Si no lo busca, es que no lo ha oído, porque ya está acostumbrado a buscar el juguete cuando suena un sonido. ¿Vale? Es una manera pues, de hacer una audiometría a un niño que no habla, que no puede pulsar un botón, que no puede seguir este tipo de instrucciones. Y a partir de los 5 o 6 años pues, se utiliza la misma audiometría que cualquier adulto, pues que ya pueden seguir instrucciones. Bueno, además de evaluar su capacidad auditiva, vamos a evaluar también las habilidades lingüísticas, que en este caso se tienen que usar las de oyentes, pero adaptándolas a niños con peor audición, porque no hay
evaluaciones de habilidades lingüísticas en lengua española o que ya estén validadas para la lengua española. Ya creo que lo comentamos en la clase pasada, que las pruebas que se hacen, por ejemplo, en inglés, no es que automáticamente las podamos traducir y pasarlas en español. Mucho menos hablamos de habilidades lingüísticas. Se tienen que validar y asegurarnos que dan los mismos resultados en nuestra lengua que en otra lengua y que no tienen cosas raras, ¿no? En este caso, pues, no sé cuáles son las adaptaciones. En las mismas pruebas que compramos, ponen las adaptaciones que se pueden hacer para cada ejercicio para distintas discapacidades. Porque las adaptaciones también tienen que estar validadas. También tenemos que saber cómo aplicarlas. Tampoco lo podemos hacer a lo loco. Y luego está la prueba de habilidades lectoras para evaluar estrategias lectoras para personas sordas, que este sí que es específico, que es la batería PEALE. Y esta no requiere lengua oral para responder. Os he puesto aquí un enlace. Este enlace lo puse el año pasado, espero que todavía siga funcionando, porque la prueba se puede ver en abierto. Es raro, porque estas suelen ser muy caras y es raro encontrarlas que se puedan leer, pero bueno, pues si tenéis curiosidad para saber en qué consiste la prueba, pues la leéis. Bien, ¿cómo intervenimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues a los niños sordos que tengan implante coclear o que les queramos empezar a enseñar lengua oral, porque los padres y los educadores conjuntamente hayan decidido que también quieren entrenar la lengua oral, pues por un lado podemos hacer un entrenamiento auditivo, que es una exposición sistemática, progresiva e intensiva a estímulos auditivos aprovechando restos de la audición. No nos serviría en sorderas profundas si no hay un implante. Y lo que vamos a entrenar es la presencia o ausencia de sonidos, imitación de ritmos, la discriminación de sonidos diferentes, los sonidos lingüísticos. O sea, se empieza por solo detectar si hay sonido o no, luego se pasa a los ritmos, luego se pasa a la discriminación de sonidos, ir diferenciando un sonido de otro, y luego ya los sonidos que son propiamente de nuestra lengua. O sea que es una cosa progresiva, pero tiene que ser muy intensiva. Solo si hay audición funcional y con un buen rendimiento de prótesis. Porque las prótesis, los audífonos, son como un altavoz, pero también requieren un entrenamiento. Tampoco es que automáticamente oigo. Antes no oía, ahora oigo. No va así. Requiere un entrenamiento. Incluso para la gente mayor que se pone audífonos, que ya sabe hablar, también requiere un entrenamiento el uso de audífonos. Otra forma es la lectura labiofacial, ¿vale? Que casi todas las personas sordas, incluso si están escuchando, si están entrenando lengua oral, también están aprendiendo esta lectura labiofacial, que es, pues, comprender qué sonidos están emitiendo nuestro interlocutor según la forma de los labios, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que hay muchas sílabas que los labios están en la misma forma. Por ejemplo, pa y ma es exactamente lo mismo. ¿Cómo puede diferenciar un niño o una niña si es pa o ma? Pues con la palabra complementada. La palabra complementada son signos que se hacen con la mano, con los dedos, y que indican consonantes y según la oposición vocales. ¿Vale? Por ejemplo, es que no veo el cuadro, yo no me los sé, o sea, no los controlo. Pero, bueno, es igual. Imaginemos cualquier vocal, ¿no? Que sea así, para diferenciar un sonido de una vocal de otra vocal. Vale, imaginemos que es una P, ahora me lo estoy inventando, Si la pongo aquí, será una I o una U. Si me lo pongo aquí, será una O o una E. Y si me lo pongo aquí, será una A. Por tanto, combina la indicación de qué sonido
de consonantes con una posición que nos dice qué vocal tiene. Y así podemos distinguir pa de ma. ¿Vale? En este caso, pa y ma estaríamos haciendo el gesto aquí arriba, pero uno tendría una forma y otro tendría otra. ¿Vale? Ayuda a la lectura labiofacial. Es solo una ayuda para diferenciar sonidos que son más difíciles. La palabra complementada. También se usa muchísimo en los niños que tienen implante coclear mientras están aprendiendo a hablar. Lenguaje oral se suele utilizar también esto, la lectura de los labios con la palabra complementada. El alfabeto dactilológico es, esto no es lengua de signos, esto es un alfabeto que se hace con las manos, que las personas dentro de la lengua de signos lo usan pues para deletrear palabras, nombres propios, cuál es mi apellido, para que me entiendas bien el apellido, porque corresponde cada signo a una letra. Claro, para hablar sería no acabaríamos nunca. Y también se usa como apoyo en fases iniciales de aprendizaje para niños sordos. Luego está la comunicación bimodal o sistema bimodal. Utiliza lengua de signos como no es lengua de signos. Utiliza signos como hace la lengua de signos, ¿no? Pues, no sé, amanecer, ¿vale? Pero lo que hace es traducir a lengua de signos en la lengua oral. La lengua de signos y la lengua oral son diferentes. Son diferentes no solo en las palabras, sino que son diferentes en la sintaxis. O sea, las formas de la oración son distintas. No es la misma forma de hablar. No hay una traducción literal de lengua oral a lengua de signos. Sin embargo, la comunicación bimodal sí que hace una traducción literal de lengua oral a lengua de signos. Por tanto, una persona que hable lengua de signos normalmente le costará un poco, tendría que aprender la lengua bimodal si alguien le habla en bimodal, porque le está hablando en otro idioma medio traducido en lengua de signos, que no es igual. Pero para alguien que está aprendiendo una lengua oral, sí que puede ser un apoyo. Eso pues es mejor ir usando todas las ayudas, el lenguaje, la comunicación bimodal, la palabra complementada, la lectura labial y también el entrenamiento auditivo mientras el niño aprende la lengua oral. Y si además aprende lengua de signos de la comunidad sorda, lengua de signos, pues mejor. Y recordar que la lengua de signos tiene idiomas. Hay una lengua de signos en catalán, hay una lengua de signos en castellano, una lengua de signos en inglés, ¿vale? Hay distintos idiomas de lengua de signos también. Vale. Y ya, en general, nosotros si hablamos con personas que tienen dificultades auditivas, ahora ya nos da igual por qué motivo, ¿no? Incluso con personas mayores o por lo que sea, tenemos que eliminar lo posible las barreras y eso ya depende de todos los que nos relacionemos con personas con dificultades auditivas. Primero, es imprescindible mantener la atención visual y el contacto ocular. Tú no puedes hablar con una persona sorda que no te ve, porque su forma de comunicarse contigo es visual, fundamentalmente. Y si no es solo visual, si la persona ya tiene un entrenamiento auditivo, aún así se apoyará en lo visual. Por tanto, es importante que nos esté mirando a la cara. Como los oyentes nos despistamos muy rápido y nos parece que nos está oyendo mientras hacemos así, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que si nos giramos pues hacia la pizarra no nos está viendo, con lo cual se estará perdiendo la mitad de las cosas. Si queremos que nos atienda, le tenemos que dar un toquecito, no le podemos decir, oye, atiéndeme, ¿no? Son cosas muy tontas, pero os aseguro que es muy difícil acostumbrarnos a hacerlo así, si no tenemos un poquito de experiencia. Tenemos que evitar tiempos largos de habla, porque, claro, tener que procesar a nivel visual toda la información es muy cansino.
a nivel auditivo también, pero tener que estar pendiente de los labios al mismo tiempo que oigo, que los labios, que no sé qué, es muy agotador. Por tanto, mejor frases cortas, no sobrecargar, bueno, hacerlo lo más fácil posible. En reuniones sociales es muy importante evitar que varias personas hablen al mismo tiempo, por ejemplo, en un aula. En un aula, si todos los niños están hablando, el niño incluso con un implante o con prótesis no, no irá a la mitad de las cosas. Por tanto, es necesario ser conscientes de que hay una persona sorda que se tenga que hacer el silencio para que solo hable uno y pueda atender solo a uno, porque no pueda atender a todo el mundo al mismo tiempo. Y luego hay un montón de ayudas tecnológicas para personas sordas, por ejemplo, la videointerpretación, las signoguías, las señales acústicas, la intermediación telefónica, que, bueno, si os metéis, por ejemplo, aquí en Menorca hay una asociación que se llama ASORME, con 2 S, ASORME, que es la Asociación de Sordos de Menorca, y tienen ahí muchos recursos y mucha información sobre lo que es la asociación y lo que hacen y las facilidades que te dan. Por ejemplo, cuando ellos los llamas por teléfono, te coge el teléfono un intérprete, que a su vez llamará a la persona por videoconferencia a la persona a la que, con la que tú quieres comunicarte y le irá traduciendo en lengua de signos de forma visual la llamada telefónica, ¿vale? Y si no, te pedirá por favor escribirnos un correo electrónico, que es mucho más fácil, o un WhatsApp, tener un número de WhatsApp, porque es mucho más fácil leerlo que tenerlo que escuchar, porque hay gente que no puede escuchar nada, ¿no? Por ejemplo, casi todas las películas de todas las plataformas de televisión, Netflix y todas estas, tú puedes optar porque te subtitulen todo. Ya tienen esta subtitulación. Muchos vídeos de YouTube se puede elegir que estén subtitulados. Todos estos son apoyos muy importantes. En casa, por ejemplo, cuando suena el teléfono, que haya una luz que te esté indicando que está sonando el teléfono. Parece una tontería, pero es que si no oigo el timbre del teléfono no lo cojo. Por tanto, tiene que haber algo que te indique que está sonando. O una alarma, por ejemplo, contra incendios, ¿no? Bueno, pues hay muchas ayudas para este tipo de cosas. En cuanto a las familias, pues esto, lo más importante es el ajuste entre padres e hijos, sea cual sea la lengua que utilicen. Y bueno, sabemos que son terapeutas de primera línea. Los padres son los que más van a ayudar a sus hijos, con apoyo de los profesionales. En el contexto educativo se está como poniendo de moda, entre comillas, los enfoques bilingües, por ejemplo, más en escoletas, hay ya algunas experiencias de escoletas donde todos los niños sordos y oyentes hablan oralmente y por lengua de signos, de forma que ya sean bilingües todos desde cero, ¿no? Y esto les permite comunicarse en ambas lenguas, con lo cual no importa si hay niños sordos o no los hay, ¿no? Pues puede ser una buena opción. Y nos recomiendan en el libro, yo no lo he leído, esta lectura, Viaje al mundo de los sordos, de Oliver Sacks. Yo os lo pongo, aunque yo no lo he leído y no puedo recomendarosla personalmente, porque Oliver Sacks me encanta, ¿vale? Pertenece a la antipsiquiatría y tiene libros maravillosos. Y tiene un punto muy humano y muy sensible con la diversidad. Entonces, lo que podáis leer de Oliver Sacks, recomendado. Y ya está, ya hace que llega este tema, no es un tema muy complejo. ¿Hay preguntas o